Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy, junto a mi compañero Francisco Toro, Alain Elgueta y Tamara Concha, les vamos a hablar sobre los trastornos del lenguaje enfocados en el área de la afasia y la disartria. Introducción. Bueno, la definición de la afasia es que es un trastorno del lenguaje y este trastorno es adquirido. Se produce por el daño en el área del cerebro que está encargada del lenguaje y se produce a consecuencia de algún derrame cerebral o de alguna lesión en la cabeza. Puede desarrollarse lentamente también a partir de un tumor cerebral en crecimiento o de alguna enfermedad cerebral. Por lo general compromete todas las modalidades oral y escrita. Además, es habitual que en los pacientes afásicos presenten problemas en el lenguaje lectoescrito. Estos trastornos son la agrafía y la alexia. La agrafía es la incapacidad de expresar ideas por escrito y la alexia es la incapacidad de comprender palabras por escrito. Respecto a la localización de la afasia, podemos decir que esta se va a deber a los problemas del centro del lenguaje, la corteza cerebral y los ganglios basales, o en las vías de la sustancia blanca que los van a conectar. En este caso, los centros del lenguaje que se van a ver afectados son el lóbulo temporal posterior superior, que van a contener el área de Wernicke, el lóbulo parietal inferior adyacente, la porción posterior inferior del lóbulo frontal, que va inmediatamente por delante de la corteza motora, que va a ser el área Broca, y las conexiones subcorticales que están entre esas regiones. Podemos decir también que la lesión de cualquier parte de esa región, más o menos triangular, podemos decir, por ejemplo, un infarto, un tumor, un traumatismo o una degeneración, va a interferir con algunos aspectos de la función del lenguaje. También podemos decir etiológicamente que la afasia usualmente va a resultar de trastornos que no van a causar daño progresivo, por ejemplo, ACV, traumatismos craneales, encefalitis. En esos casos la afasia no va a empeorar, pero a veces resulta un trastorno que va a ser progresivo, por ejemplo, por tumores encefalíticos que van a aumentar el tamaño y la demencia. En esos casos las afasias van a empeorar progresivamente. Características clínicas. Bueno, dentro de las características clínicas de la afasia se distinguen problemas en la fluidez en la emisión de sonidos, como en la cadencia normal y en el uso de preposiciones y gramática correcta. En este punto se abarca la temática de la fluidez, en donde se van a distinguir eh, problemas o trastornos fluentes y trastornos no fluentes. Luego tenemos problemas en la comprensión del lenguaje, en donde estos problemas se distinguen por problemas en la comprensión, en donde vamos a distinguir el deterioro de palabras aisladas, frases y también oraciones. También tenemos problemas en la selección, el uso y la relación apropiada entre las palabras. Y también tenemos problemas en la asignación de nombres y objetos que se muestran. Este punto también es importante debido a que es el punto de la denominación, en donde existe confusión, fallas atencionales, déficit comprensivos, fatigas y problemas visuales. Dentro también de la asignación de nombres y objetos que se muestran, tenemos la anomia, que es la dificultad para denominar objetos y describirlos. Luego tenemos la capacidad de repetir en comparación con el habla espontánea, en donde se evalúa y se ven los problemas de repetición, en donde es la incapacidad de repetir monosílabos, objetos, números, letras y palabras funcionales. Y por último tenemos la lectura y la escritura, en donde la lectura son problemas como visuales, lingüísticos y a nivel de palabras y frases, mientras que en la escritura son aspectos lingüísticos, motores, prácticos y visoespaciales y sinestésicos. Es importante considerar que dentro de las características clínicas más importantes son la fluidez, la comprensión, la repetición y la denominación. En el caso del pronóstico de la afasia,
podemos decir que la recuperación va a depender de las causas, del tamaño y la localización de las lesiones, de la extensión del trastorno del lenguaje, de la respuesta al tratamiento, y si en este caso es en menor grado, la edad, la educación y la salud general en el paciente. En los niños menores de 8 años muchas veces se van a recuperar la función del lenguaje después del daño grave de cualquiera de los hemisferios. Ya después de esa edad, la mayor parte de la recuperación va a ocurrir dentro de los 3 primeros meses, pero la mayoría va a continuar en un grado variable hasta un año después. La disartria es un trastorno que afecta la ejecución motora del habla, provocado por un daño a nivel neurológico, ya sea en las partes del cerebro que controlan el movimiento muscular, el cerebelo, los ganglios basales, el tronco del encéfalo o la unión muscular. Estructuras que pueden estar dañadas por trastornos degenerativos, producto de algún accidente cerebrovascular, un traumatismo de cráneo, parálisis, un tumor, una infección o una enfermedad degenerativa. Ahora hablaremos de la localización de la disartria y que esta puede ser causada por el daño en algunas estructuras del cerebro, como por ejemplo el cerebelo. El cerebelo, que está situado entre el cerebro y el tronco del encéfalo, coordina los movimientos corporales. También tenemos los ganglios basales. Estas son acumulaciones de neuronas que ayudan a coordinar y afinar los movimientos. También tenemos lo que es el tronco del encéfalo, el cual controla los músculos que se utilizan en la respiración y los músculos que ayudan a emitir sonido. Todas estas partes del cerebro, todas estas estructuras, son localizaciones en las cuales se puede desarrollar la disartria. En relación con el grado de severidad, las disartrias se clasifican en leve, moderada y severa. En pacientes con disartria leve, el habla es en general inteligible. Pueden tener problemas en la articulación de algunos pocos sonidos de su lengua, una alteración en la velocidad o la intensidad del habla. La velocidad del habla aumentada trae como consecuencia la omisión de fonemas o sílabas, afectando la inteligibilidad.
En ocasiones hay compromiso en la movilidad del paladar blando, dando como resultado una resonancia hipernasalizada. En la disartria moderada se observan estos mismos trastornos, pero involucrando más sonidos del habla y agravando las dificultades. Los pacientes tienen una articulación desdibujada y dificultosa, y el habla se torna por momentos ininteligible. En la disartria severa es muy difícil comprender lo que el paciente está diciendo. La movilidad de los músculos orolingofaciales está muy comprometida y por eso los procesos fonorrespiratorios, articulatorio y resonancial están severamente afectados. Ahora hablaremos sobre el pronóstico de la disartria. El pronóstico depende de la manera en que alguien haya desarrollado la afección. Algunos tipos de disartria evolucionan con el tiempo, mientras que otros seguirán igual o pueden que mejoren gracias a un tratamiento. Es decir, que según la causa de la disartria, los síntomas pueden tanto como mejorar, permanecer de la misma manera o empeorar, tanto de manera lenta o de manera rápida. Como hablamos anteriormente, el pronóstico de la disartria puede variar según su causa. Acá tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo pacientes con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, el cual controla lo que son los movimientos voluntarios. Ellos pierden la capacidad para hablar. Pero por ejemplo otras disartrias después de una cirugía de la lengua a la laringe, este no debe empeorar y puede mejorar con terapia.